Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El próximo domingo es el domingo número 18 ordinario. Domingo 18 ordinario, 31 de julio de 2016. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12 del 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre muy rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bien acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos sus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La primera lectura es del libro del Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, del 21 al 23. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia, su habilidad, y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es una vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día, dolores, penas y fatigas; de noche, no descansa. ¿No es también eso vana ilusión? Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, del 1 al 5 y del 9 al 11. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan engañándose unos a otros. Despónjense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, en el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este próximo domingo, día 31 de julio del 2016, estamos en el domingo 18 ordinario. Si ustedes se dan cuenta, el responso después de haber leído el Evangelio se nos marca como un responso de te alabamos, Señor. Siempre hemos estado mencionando en la liturgia: gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No importa, no hagamos de algo tan insignificante algo tan brusco que sería una equivocación. Cualquier alabanza después de leer la Sagrada Escritura es importante. Ya sea que digamos te alabamos, Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús, o nada más digamos gloria a ti, Señor Jesús, no importa. De hecho, siempre se le da un poco más de énfasis al Evangelio, porque pues es en la que nosotros nos ubicamos para poder entender la doctrina de Cristo.
pero no hay ningún problema. Este próximo domingo, el estudio que se nos está proponiendo litúrgicamente hablando, la Iglesia Católica, nos conlleva a entender una cosa doctrinal que ya hemos visto durante mucho tiempo en los años litúrgicos, que es que las cosas vanas, las mundanas y materiales, no sirven. Lo principal son las cosas espirituales. Y lo marca muy bien en este Evangelio de Lucas, para que ustedes lo tengan, pues, de una manera más precisa. Lo marca también Pablo a los colosenses. Y tenemos el libro de Eclesiastés, en donde nos confirma que es una vana ilusión. Lo hemos estado viendo durante muchas lecturas en los años litúrgicos, en lo que se nos confirma y se nos afirma que las cosas mundanas, materiales y terrenales, pues simple y llanamente nos llevan a la desviación de la vida espiritual. Nos entretiene, nuestros cinco sentidos nos distraen, complacemos a nuestros cinco sentidos, a nuestros gustos, y hacemos cosas buenas con nuestros cinco sentidos, y decimos, pues creo que eso está correcto. El trabajar, el estudiar, el laborar en casa, el llevar a cabo una buena familia, el tener una buena relación con los demás con respecto a las cosas materiales, cuando estamos pensando en la casa, en el vestido, en el sustento, en la salud, pagamos nuestros servicios y todo lo generamos porque estamos viviendo en lo mundano, estamos viviendo en un mundo terrenal y cubrimos todas las cosas de una manera honrosa. Aquellos que lo hacen de una manera equívoca, que roban, que matan, que levantan falsos, que se aprovechan de los demás, de los débiles, de los pobres, y que usan el poder para su beneficio, pues aquellos pues sí están en una situación peor todavía. Pero hablemos de cuando nosotros nos comportamos de una manera honrosa y dedicamos nuestra vida en cosas buenas, como lo acabo de mencionar. Aún así, todas esas cosas son vanas. ¿Cuántas veces nosotros juntamos dinero, nos compramos un buen traje, un buen vestido, nos compramos un buen vehículo motorizado, un vehículo, un auto o una bicicleta de buena calidad, porque hacemos ejercicio, porque nos queremos transportar? Y cuando tenemos un buen auto, queremos un auto ya más equipado. Y cuando pasa el tiempo y tenemos más dinero con nuestro trabajo, queremos comprar un auto de lujo. Y así consecutivamente con respecto a la vivienda. Tenemos nuestro departamento, nuestros cuartitos, después lo hacemos nuestra casa, después queremos una casa más grande, para tener a toda la familia reunida con nosotros, y queremos que todos estén bien, cómodamente. Como padres, siempre luchamos por que los hijos tengan lo mejor. Les damos estudios y si podemos hasta pagamos una colegiatura en una escuela privada de renombre, que son caras. Y parece mentira que todo esto que hacemos, lo hacemos de una manera honrosa y buena, con buena actitud, con buen objetivo, y aún nos dice la Sagrada Escritura que todas esas cosas son una vana ilusión. Porque ¿cuánto tiempo nos puede durar el gusto de estar en esa tierra? Recuerden que muy poca gente llega a los 90, 100 años. Y ya cuando llegan a los 90, 100 años, pues ya más bien están dando sufrimiento a la familia o están las personas sufriendo. O sea que pongamos nosotros una fecha, 90 años. ¿Cuánta gente llega a los 90 años? Muy poca. ¿Cuánta gente llega a los 80, a los 70?
Comúnmente la gente llega a los 50, a los 60 años. Es el común denominador. Es la cifra que en el mundo en el que estamos viendo ahorita, 2016, la gente llega a los 50, 60 años arrastrando su salud, arrastrando su vida. Y prontamente pues se despide de este planeta. Pocas personas llegan a los 70 años arrastrando sus enfermedades, u otras a los 80 y a muy pocos a los 90. Entonces estamos hablando de que en realidad la vida es muy rápida, es muy corta. Te pasas la vida estudiando y a los 22 años, si eres un buen estudiante, terminas tu carrera. 22 o 24 años, con título y con maestría. A los 24 años estás hablando que casi es la mitad de la vida si estás hablando de los 50 años. Y empiezas a trabajar 30 años, y si empezaste a trabajar a los 24, a los 54 años supuestamente ya te debes de jubilar, aunque las leyes actuales te mencionan que a los 60 años, porque de 50 a 60 años todavía las personas son productivas. Te menciono todo esto porque es una cosa normal, es una cosa honrosa, es una cosa honorable, respetada, que nosotros hagamos nuestra vida de una forma buena. No hablemos de las cosas malas, de las actitudes equívocas de la gente. Hablemos solamente de lo bueno que nosotros hacemos de una forma mundana y terrenal. Nos dice Dios y nos dice Cristo en estas lecturas que aún todo eso es vano. Es una vana ilusión. Tú cuidas mucho a tu familia, pero sin ayuda del Señor, tu familia está dispersa, está enferma, está equivocada, está en pecado. Queremos cuidar a los hijos de una manera exhaustiva. Sin la ayuda del Señor, los hijos están descarriados. Queremos cuidar a nuestros padres lo más que podemos y desafortunadamente, por más que los queremos cuidar, no logramos ayudarles. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propios principios, sus costumbres, sus ideales, sus gustos, y uno como hijo no los va a poder cambiar, independientemente de que tú tengas la razón. Es muy difícil el poder lograr que el hombre tenga lo suficiente felicidad en una forma terrenal y mundana, porque desafortunadamente no tenemos el acercamiento a Dios. Y cuando lo tenemos, pues nos empieza a ir bien. Estamos agradablemente gustosos de las cosas del Señor. Pero siempre y cuando estés llevando una vida conforme a lo espiritual. Siempre se hablan de unas cosas espirituales y de unas cosas mundanas y terrenales. Lo importante es de que tú veas las cosas espirituales como principio y fin de toda nuestra vida. Lo demás es de añadidura. Todo lo que tengas en una forma mundana y terrenal, pues puede ser que te llegue por gracia del Señor. Pasemos entonces al Evangelio y veamos entonces esta información que se nos proporciona, pero de una forma teológica, de una forma doctrinal, ya lo hemos hablado ahorita. Pero veamos cómo lo dice de una forma teológica, que las cosas mundanas y terrenales no sirven, ni las ganadas de una manera honrosa, es una vana ilusión. Nos dice aquí en el Evangelio de Lucas 12, del 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de la multitud, fíjense cómo dice en medio de la multitud. Cristo siempre está con nosotros en medio, no está ni arriba ni abajo, no es más ni es menos, está con nosotros, en nosotros. De hecho, pues tenemos el Espíritu Santo de Él, que vive en nuestras vidas. Hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, no nos menciona a quién, no podemos ponerle ningún nombre a esa persona. Maestro, le dice maestro, o sea, lo reconoce como una persona que es capaz de discernir, de llevar a cabo un objetivo perfectamente. Ese es un maestro. Recuerda que el maestro tiene discípulos. Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia.
Le está diciendo o le está pidiendo algo terrenal. Pero Jesús le contestó, amigo, no le dice hermano. ¿Se dan cuenta cómo habla Jesucristo a la gente? Le dice amigo. Un amigo es una persona que da todo para los demás. Le dice, amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Dios no le interesan las cosas terrenales y mundanas. Si le interesaran, les hubiera dicho, a ver, siempre van a tenerle que dar dinero a los presbíteros, siempre van a tener que darle de comer a los presbíteros, a los sacerdotes, a los pastores, a los guías espirituales. Nos lo hubiera dicho nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Nos hubiera dicho, les vamos a cobrar por toda la administración de todos los ministerios que les vamos a proporcionar a ustedes. Nos lo hubiera dicho Jesucristo. Si hubiera interesado el dinero, si le hubiera interesado las propiedades. De hecho, si Jesucristo hubiese querido, el día de Domingo de Ramos, cuando entra a Jerusalén, no hubiera entrado en un burro, hubiera entrado en un caballo, ¿verdad? Pues le hubiera interesado entrar de una manera muy elegante, muy ostentosa, como un verdadero jinete y un verdadero rey. Así entraban los soldados, así entraban los emperadores, o en carreta. No, lo hizo en un burro. Entonces, le dice aquí, ¿quién me ha puesto como juez en distribución de herencias? A Dios no le interesa las cosas mundanas y terrenales. Recuerda que tus 5 sentidos, tu cuerpo, son de este mundo. Y cuando nos morimos, en este mundo, se queda. Y dirigiéndose a la multitud, después de haberle dicho esto a ese hombre, un hombre sin nombre, es lo mismo que nosotros, cualquiera de nosotros es. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor o le pedimos al Señor cosas vanas? Infinidad. Voy a empezar con algunas, ¿eh? No voy a mencionar todas porque serían muchísimas, pero quiero mencionar algunas muy importantes. Por ejemplo, cuando hay alguien enfermo en casa, le pedimos al Señor que no se muera, que continúe viviendo. Pues a lo mejor dices tú, oye, qué buena onda, no le pides a Dios que esa personita no se muera. Si esa persona se tiene que morir, se tiene que morir. ¿Sí? A lo mejor le pedimos a Dios que no se muera porque queremos a esa persona. Pero nuestro Señor no es que no nos vaya a hacer caso, sino que ¿quién lo ha puesto a Él como juez, ¿verdad? De todo lo que tú decides y haces y tienes tus deseos y objetivos. Porque podríamos pensar, ¿por qué quieres que esa persona no se muera? Y entonces entraríamos en toda una discusión. Hasta aquí dejo ese ejemplo. ¿Sí? Dios es el único que sabe cuándo se va a morir alguien y cuándo no. Puse ese ejemplo, pero en otras ocasiones le pedimos al Señor que nos dé trabajo, que nos dé dinero para poder vivir bien, ¿sí? Para poder comprar las cosas necesarias del mundo. Otra de las tonterías que le pedimos al Señor. El Señor ya te dio tus 5 sentidos, te dio tu salud y tú tienes que buscar tu trabajo y tienes que buscar tu dinero para poderte mantener vivo en la vida, teniendo tu casa, vestido y sustento. Él ya te dio las herramientas, que es tu cuerpo, tus 5 sentidos y tu salud. Lo demás corre por tu cuenta. Entonces, ¿para qué le estás pidiendo? Ese es otro posible error que muchos tienen al pedirle al Señor ese tipo de cosas. Algunos dirán que son devotos a la Divina Providencia, que dicen, bueno, entonces, ¿por qué yo cuando voy a la misa de los lunes, porque es muy común que se haga los lunes en la noche, la misa de la Divina Providencia, le pedimos al Señor casa, vestido y sustento? Le pedimos a Dios que nos dé casa, sí, vestido y sustento. Y para obtener eso, nosotros debemos de poner de nuestra parte, porque no nos va a caer las cosas del cielo, así como si fuera maná. No. Bueno, vamos a poner otro ejemplo de que a veces pedimos cosas erróneas. Hay gente que pide que sean muy poderosos, que tengan un gran puesto, y no solo para ganar dinero, sino por el placer de tener poder sobre los demás. Desean tener sirvientes,
empleados, obreros, criados, y le piden a Dios eso, siendo que nadie está por encima de nadie, ni Jesucristo. Aquí lo dice, ¿quién me ha puesto juez? ¿Sí? Para la distribución de una herencia. Puedo poner más ejemplos, pero quise poner esto solamente para que los vayan ustedes tomando en cuenta. Aquí dice que habla a la multitud, dirigiéndose a la multitud, les dice a todos, eviten toda clase de avaricia, porque eso es avaricia, ¿ves? El querer tener trabajo para ganar dinero es avaricioso eso, porque estás pensando nada más en las cosas terrenales y mundanas. Fíjate, no está hablando de que tengas avaricia, de querer tener mucho, no, pues es querer tener algo suficiente, que sería ilógico, ¿no? Porque el género humano siempre cuando tiene quiere más, y más, y más, y más. Así somos, ¿sí? Somos unas personas muy ilógicas en las cosas mundanas y terrenales. Dirigiéndose entonces, dice, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Muy claramente te dice que tu vida no depende de la abundancia de lo que tienes en este planeta. De eso no depende tu vida. Está clarísimo. Entonces estamos muy mal si estás pensando que tienes que estudiar, trabajar, ganar dinero, comprar tu casa, tu coche, comprar los servicios para tu familia, pagarles la colegiatura a tus hijos y utilizar tu dinero para disfrutar la vida en los gustos que más tienes. Que al adelantito nos menciona cuáles son los gustos, ¿verdad? Y que no son pecado. Los hacemos pecado porque le damos más importancia a esos gustos mundanos y terrenales que a las cosas del Señor. Muy claramente en este versículo dice, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después nos dice aquí la parábola. Dice, les puso una parábola. Un hombre rico, muy rico, obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Tenía tanto que ya no sabía ni qué hacer con tanto. Dirán ustedes, no, yo nunca podría llegar a decir qué hago con tanto. Pues fíjense que en la actualidad hay una cantante de Centroamérica que tiene tanto dinero y tanto dinero. No la voy a mencionar, no, porque no vengo aquí a hacer popular a ninguna personita cantante, ¿verdad? A lo mejor se dan cuenta ustedes de quién estoy hablando. Con tanto dinero que compró una isla, porque ya no sabe ni qué comprar. De tanto que tiene, de tanto dinero que compró una isla, le vendieron una isla. ¿Sí? Pues sí, llega el momento en que tienes tanto que ya no sabes ni qué hacer con tanto. ¿Sí? Aquí en este país tenemos a un ricachón que tiene tanto que está invirtiendo el dinero en todos lados lo invierte, en la industria, en la tecnología, en la ciencia, ¿sí? En el arte, en el deporte. Bueno, ya no sabe ni qué hacer con tanto, pudiendo administrarle ese dinero a tanta gente que no tiene casa, vestido y sustento. A esas personas se les van a pedir cuentas de una mayor fuerza. Te di mucho para que lo repartieras. No lo repartiste. Andabas invirtiéndolo en cosas mundanas y terrenales. Pues así somos nosotros. A lo mejor algunos de ustedes que está escuchando esto dicen, no, pues yo cómo crees que algún día voy a no saber ni qué hacer con tanto dinero si es que Dios me lo da. Porque recuerda que Dios nos da las posibilidades de obtener muchas cosas materiales y mundanas. Porque si esa es tu situación para poder alcanzar tu salvación, Dios te lo va a dar. Pero si no, no te va a dar ni un peso. Porque a lo mejor te da un peso y te pierdes. Entonces le está dando la oportunidad a muchos de tener mucho para poderse salvar, para poder hacer obras de caridad. Pues aquí nos menciona que este rico
muy rico, no sabía qué hacer. Y se puso a pensar y dice, ya sé qué voy a hacer, voy a derribar mis graneros, voy a construir otros más grandes para guardar ahí mi cosecha, todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tengo muchos bienes acumulados, por muchos años. ¿Sí? Así somos. Ya tenemos, ya nos sentimos tranquilos, ya tenemos casa, tenemos coche, tenemos trabajo, o ya somos jubilados, ya vivimos de nuestra pensión, ¿sí? Y ya creemos que ya nos la vamos a ir llevando bien. Y dice aquí en el Evangelio, descansar, va a descansar, comer, comer bien, en grandes restaurantes, ¿sí? Beber grandes vinos y darte una buena vida. La vida que tú quieras darte buena, mundanamente hablando. Así somos, así pensamos. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Cómo sabemos si mañana vamos a seguir vivos? A lo mejor ahorita estamos escuchando esta lectura y ya mañana no estamos. Por eso siempre Dios nos dice que vivamos el día como si fuera el último día. Porque el mañana no sabemos si va a llegar. Y no voltees a ver el pasado, arrepiéntete y revístete del hombre nuevo. Muy claramente así nos lo dicen las Escrituras. Lo mismo le pasa, dice aquí, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos sus bienes? ¿Qué es lo que pasa cuando dejan las herencias? Es una terrible situación. Se pelean todos por la casa, por el dinero, por los coches, por los bienes, por las joyas. Cuando los padres se los dejan a los hijos, aún dejándoselos de una manera con testamento, se agarran, pero bueno y bonito. Y ahí se olvida la hermandad. Cuando lo dejan con testamento. Y si no lo dejan con testamento, es un agarrón también inmundo, de grandes magnitudes. Llegan a matarse. Y cuando hay terceras personas que son los familiares políticos, peor. ¿Tanto trabajaste para dejar tantos problemas? ¿Tanto te dedicaste a tener tanto y dejárselo a tus nietos, a tus sobrinos, a tus hermanos, para que haya separación en la familia por causa de tu estupidez, de tanto que vas a dejar? A lo mejor dirán unos, yo no tengo nada que dejar, ¿sí? No tengo casa, no tengo coche, no tengo dinero, no tengo negocios, vivo de mi jubilación, de mi pensión. Pues, si no dejas nada, qué bueno, porque no dejaste ningún problema a nadie. ¿Para quién serán todos mis bienes? Dice la lectura. Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. ¿Qué es lo que vale ante Dios? Las cosas espirituales, la riqueza espiritual. Pues entonces hablemos qué es una riqueza espiritual. Ya vimos que la riqueza mundana y terrenal pues es una vana ilusión. Nada más vas a dejar problemas. ¿Por qué no hablemos mejor de lo que vale ante Dios? Por ejemplo, si haces tú una reconciliación contigo mismo y te arrepientes, te reconcilias ante Dios y te acercas a las cosas del Señor, le vas a dejar un buen ejemplo a tu familia cuando te vayas. Ellos se acordarán que tú cumplías con los sacramentos, que tú ibas a misa, que tú rezabas el rosario, que tú orabas las horas litúrgicas, que tú le dabas gracias a Dios en la mañana, en la tarde y antes de dormir.
que tú te comportabas humildemente, que tú compartías lo que tenías con los demás, que tú no guardabas rencores, que tú tratabas de ser una persona verdaderamente seguidora de Cristo, que tú luchabas para no cometer errores y dabas un buen consejo, principalmente de vida a las demás personas. Les comunicabas la palabra de Dios, les aconsejabas. Les decías que lo importante era amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando te vayas, mencioné algunas, pero cuando te vayas de este mundo y dejes esa imagen, será una imagen muy importante para tus hijos, tus hijas, tus sobrinos, tus sobrinas, tus hermanos, tus hermanas, tus nietos, tus nietas, tus vecinos, tus amigos, tus compadres. Y muchos de ellos dirán, ¿por qué se murió? Si era muy bueno. ¿Por qué se lo llevó el Señor? No, pues es que todos tenemos nuestro día y nuestra hora. Hagamos lo que hagamos. Si el Señor nos da un poquito más de tiempo, pues nos está dando tiempo para podernos poner a trabajar en las cosas del Señor, en las cosas espirituales. Entonces, pues estemos pendientes en que lo importante es la vida ante Dios, lo que vale, así lo dice, y así termina este evangelio. Esas son cosas que valen ante Dios. Que tú seas una persona revestida en una transfiguración luminosa en las cosas de Dios, con esa blancura. Recuerda que si verdaderamente quieres seguir a Cristo, tienes que seguir a Cristo conforme a lo que Él te está pidiendo. Y dejar a un lado tantas absurdas tradiciones, tantas feticherías, religiosidades populares que te conllevan al alejarte de las cosas del Señor. Fuera amuletos, fuera horóscopos, fuera creencias de gitanos, lecturas de cartas, lecturas de la mano, fuera toda esa fetichería, todos esos colguijes, fuera el decir que tenga una muy buena suerte. Lo único que podemos tener es la bendición de nuestro Padre Dios. Hacer a un lado todas esas infanterías, y digo infanterías porque son de infantes, de niños, niñerías, ¿sí? En la que nos enseñaron cuando nosotros éramos niños a seguir a Dios de una manera con miedo. Si no haces esto, Dios te va a castigar. Quitemos eso, Dios no nos va a castigar. Eduquemos, aconsejemos, hablemos claramente con las personas. Entonces, dediquemos nuestra vida a las cosas que verdaderamente Dios sí le tiene valor. Y no las cosas mundanas. ¿De qué le sirve al Señor que tú hayas tenido muchos coches? De que vivas en una casa muy bonita. De que tengas dinero ahorita. Y muchos dirán, bueno, pues yo ocupo el dinero para mandar a decir misas. ¿Y eso qué? Que si tú no mandas a decir una misa, la misa que escuchas no vale. Es que yo ocupo el dinero para mandar a arreglar la iglesia. ¿Qué? Si tú no das dinero, la iglesia material que está en la esquina se va a caer. No, no pasa nada. Entonces, tomemos en cuenta el punto importante. Las cosas que valen para el Señor son las que tú hagas en una forma espiritual al servicio del Señor para los demás. Y veamos cómo lo dice en el libro de Eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Ahí está, lo dice nuestro Padre Dios. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento. ¿Ah? Los médicos, los maestros, los científicos, los profesionistas, su ciencia y su habilidad. Y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Hacemos, y como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Y si tú lo haces todo
pensando que algún día a alguien le va a servir lo que estás haciendo, eres afortunado en tener ese pensamiento. Estás haciendo algo material, pensando que eso va a servir para otra persona, qué bueno que tengas esa idea. Y que no sea la idea de que estás haciendo todo esto para ti, para gozar la vida. No, porque a lo mejor te mueres hoy. Esto es vana ilusión, dice, y gran desventura. En realidad, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? ¿Qué provecho saca? ¿Dinero a la quincena? ¿A la semana? De día, dolores. Te desgastas, te acabas, penas y fatigas. ¿Por qué la gente se enferma más? Porque está más nerviosa, más corajuda, más enojona, más desgastada. Limpia y limpia la casa. Va y viene caminando al trabajo por ahorrarse lo del camión, lo del taxi. Se va en su bicicleta y regresa para no pagar transporte. Hace y deshace. El sol le hace daño a la persona con una insolación, sino con un cáncer de piel. ¿Y todo para qué? Para dejar una herencia en la que después los hijos se distancian, se matan muchas veces por el dinero. Y fatigas y penas de noche y en la noche no descansa. ¿Por qué? Porque le da insomnio. ¿Por qué? Porque no puede dormir de tantas preocupaciones, de tanta desesperación. Y el cuerpo se enferma. En eso nos gastamos nuestra vida corporal, siendo que el Señor nos dio una vida corporal para conocerlo, amarlo y servirlo. A eso venimos al mundo. Apréndetelo. Conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Si eso no lo sabías, pues hoy lo has aprendido. Y si ya lo sabes, pues no se te olvide. Porque eso venimos. No venimos a lo demás. Yo sé que estás pensando muchas cosas, pero no venimos a esas cosas. Venimos a conocer, amar y servir a Dios. Todo lo demás es vana ilusión. Lo dice el Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, del 21 al 23. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Bueno, pasemos a la carta de Pablo. Pablo a los Colosenses. Veamos cómo Pablo habla de este mismo punto. Cómo evangeliza Pablo a los Colosenses de este mismo punto. Es capítulo 3 del 1 al 5 y del 9 al 11. Dice, hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba. ¿Qué es resucitar en Cristo? Pues que tú ya no seas el mismo de antes. Ya conoces las cosas de Cristo. Estás haciendo las cosas de Cristo. Entonces ya estás resucitando en Cristo. Ya está Cristo en ti. Pero si no estudias, no lees la palabra de Dios, no te informas y te quedas con lo que te dicen tus parientes, tus familiares, que no te saben explicar por qué rezas el rosario, no te saben explicar por qué son las horas litúrgicas, no saben por qué van a misa, ni en cuántas partes se reparte la misa, que son 5 partes. O te quedas con lo que el padrecito en la misa, el pastor en el templo, el guía espiritual te informa y tú le crees. Acuérdate que al único que hay que creerle a Dios. Y por eso hay unas santas escrituras en las cuales tú puedes leer, entender, estudiar, ¿sí? Analizar, interpretar. Y todo primero haciendo la invocación, la oración al Espíritu Santo. Entonces, dice aquí muy claramente, ¿sí? Ustedes han resucitado con Cristo, ya vimos que es resucitar en Cristo. Busquen los bienes de arriba, o sea, no los que están arriba de una repisa, o sea, ¿qué es buscar los bienes de arriba? Las cosas de Dios. ¿Y qué son las cosas de Dios? Doctrinalmente siempre nos mencionan con que el paraíso, el reino, el cielo, ¿no? Te mueres y te vas al cielo si te portaste bien. Si te portaste mal, te vas al infierno. Y por ahí otro invento más, dicen, y si todavía no estás listo para entrar al cielo, pues te vas al purgatorio. Y ahí está nuestra Santísima Madre ayudándonos para que salgamos del purgatorio. Es una forma religiosa
es una forma doctrinal, pero la realidad es que las cosas de arriba son las cosas espirituales, las que nos enseña el Señor. Por eso el Señor nos ha permitido, después de 5000 años, o de 2000 años si tú quieres, tener por escrito la palabra de Dios, para que no se olvide, para que siempre esté presente. Y ahí tú puedes conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Busquen los bienes de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Y allí nos pintan la Iglesia Católica nos pinta a un ancianito sentado sobre el mundo. Del lado derecho está sentado nuestro Señor Jesucristo con su cruz abrazándola, como si quisiera mucho el amuleto. Y en medio del viejito y nuestro Señor Jesucristo, en medio pone una paloma. Y ya le decimos que es la Santísima Trinidad. Somos pero muy poéticos, muy artísticos, muy esculturales. ¿Qué quiere decir que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la derecha de nuestro Padre Dios? Que todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Son la misma, es el mismo Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mismo poder que tiene nuestro Padre Dios lo tiene nuestro Señor Jesucristo y lo tiene el Espíritu de nuestro Señor Padre, el Espíritu Santo. Es el mismo Dios en tres divinas personas. Eso quiere decir que está sentado a la derecha de Dios Padre, o sea, todo en todo, con todo. ¿Sí? Pero no lo imaginen sentado en una sillita, en un banquito plegable, no. Te quiero entender eso. Bueno, pongan todo el corazón en los bienes del cielo. Los bienes del cielo están aquí en las Sagradas Escrituras. Aquí está la información. Los bienes del cielo, hacer oración, hacer obras de caridad, seguir las cosas y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No hacer de ídolos, como el dinero, como el vicio, la sexualidad, los vicios. Y irte quitando poco a poco, y si puedes en su totalidad, de mucho a mucho, todo lo que te está haciendo que te separes de las cosas del Señor. Hay que leer, hay que estudiar la Sagrada Escritura. Ahí está toda la información. Y mira que son 73 libros y algunos están cercenados, no están completos. Algunos no están aquí presentes porque dicen que son nada más contemporáneos, pero no están iluminados por Dios. Tenemos 73 libros. Espero que los estudies, los leas, los entiendas, los interpretes con la fuerza del Espíritu Santo. Y ahí está toda la información de los bienes del cielo. Por eso dice, busquen los bienes del cielo. No en los de la tierra. Muy claramente dice Pablo, no tiene caso. Él mismo lo está diciendo. Lo dijo Lucas en el ejemplo que nos puso nuestro Señor Jesús. ¿Quién lo ha puesto el juez de las cosas del mundo? Nadie. Y lo vimos en el Eclesiastés. Todo es una vana ilusión. Todo. Las cosas mundanas. Y aquí Pablo se los está diciendo. ¿Sí? No busquen las cosas de la tierra nada más porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Ya somos de Cristo, entonces no andemos buscando cosas terrenales y mundanas. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Por eso es que morimos en Cristo, con Cristo, y con Él vamos a seguir y vivir. Él nos ha enseñado la doctrina, la debemos de conocer para podernos poner a trabajar. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes. Hagamos a un lado todo lo malo. Nos dice la fornicación. Sí, ¿por qué? Porque la fornicación no solamente habla de lo sexual, sino de todos los vicios que nos circuncidan, que están alrededor de nosotros. ¿Sí? Eso es malísimo, nos ahuyenta, nos lleva a la separación. El gusto de nuestros sentidos nos lleva a la separación de las cosas del Señor. Por eso nos dice aquí que nos alejemos de las cosas malas, la fornicación, la impureza, ¿sí? Que es
hacerte impuro, que empieces a cometer errores, que empieces a hacer cosas que están en contra de Dios. Acuérdate que pecado, para que te des cuenta que es pecado, es estar en contra de Dios. La sexualidad no es mala, pero si tú te prostituyes, hay prostitución, y tú usas la sexualidad para contaminarte, entonces estás impuro. Por eso habla de la fornicación, de la impureza. Las pasiones desordenadas. No solamente estamos hablando de las pasiones desordenadas sexualmente hablando. Pasiones desordenadas, ¿en qué sentido? En el poder, en el dinero, en la borrachera, en la droga, en los asesinatos, en los secuestros. Son pasiones desordenadas. Los malos deseos. ¿Qué son los malos deseos? Los deseos que no están con Dios, que están en contra de las cosas del Señor. ¿Sí? El desear mucho poder, dinero, que Dios, pues eso no le interesa, entonces es un mal deseo. La avaricia, tenemos 7 pecados capitales: la soberbia, la lujuria, la ira, la pereza, la envidia, que es una forma de idolatría, nos dice la Escritura. Cuando nos dedicamos a las cosas mundanas, pues estamos como idolatrando al mundo, a lo terrenal. ¿Cuánta gente dice, ay, yo soy fan de tal cantante, yo soy su fan, no me pierdo ninguno de sus conciertos, yo voy a todas sus presentaciones, cueste lo que cueste, y ahí vas, y gritas, y brincas, y le dices unas palabrotas? Y cuando es un cantante guapo, las mujeres se quitan la ropa interior y se la avientan al escenario. Y cuando es una cantante hermosa, bonita, le gritas majadería y media, siendo varón. ¿Sí? Esas son las pasiones descontroladas, la idolatría. No sigan engañándose unos a otros, nos dice la Escritura, despójese del modo de actuar, del viejo yo. O sea, deja tu personalidad y vuelve a una personalidad buena, conocedora de las cosas del Señor. A lo mejor eres un joven, estás escuchando esto, eres un niño, y dices, bueno, yo no soy viejo. Sí, acuérdate que la juventud es relativa, la vejez es relativa. Un ejemplo, los niños de primaria están viejos al lado de los niños de la preescolar. Si tú le preguntas a un niño de la preescolar, y oye, ese niño que, oye, está grande. Los de secundaria ya están viejos al lado de los de la primaria. Los de la preparatoria están viejos al lado de los de la secundaria. Estoy hablando así porque es como nos podemos identificar con respecto a la vejez. Pero otro ejemplo más conciso. Si ustedes le preguntan a una persona de 70, 80 años, le dicen, oye, fíjate que conozco o sé de este que tiene 40, pues está re chavo. Y el de 40 va a decir, oye, ya el de 70 está re viejo. Y el de 20 años le va a decir al de 40, oye, ya estás viejo, ya tienes 40, doble que yo. Por eso les digo que la edad, la juventud y la vejez es relativa. ¿Eres viejo al lado de quién? ¿De los cerros? Dije cerros, no cerdos. ¿De los cerros? Pues no, ¿verdad? Entonces, hay que quitarnos el viejo que somos, nuestra forma de hacer las cosas equívocas, es estar viejo ya. Entonces, renuévate, nos dice, revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento. Pues sí, el conocimiento de Dios. ¿Y dónde está el conocimiento de Dios? ¿Dónde? ¿Vas a esperar a que te lo diga el padrecito en misa? ¿El pastor en el templo? ¿El guía espiritual que visita? ¿Vas a esperar a que te lo diga? ¿O tienes la oportunidad de leer la Sagrada Escritura, hacer la oración del Espíritu Santo para que te guíe y te diga qué es lo que verdaderamente quiere Dios de ti? ¿Cuántas veces nuestros guías espirituales, nuestros pastores, nuestros presbíteros, sacerdotes, nos mienten? Y todo, según ellos,
porque nos ven muy idiotas y no vamos a poder comprender las cosas y por eso nos dicen las cosas de una manera equívoca. Y algunos, que son muchos, es para sacarnos dinero, porque ellos viven de nosotros, de nuestro dinero. Tienen mejores coches, mejores casas, mejores propiedades, comen mejor que nosotros. Y por eso se mueren muchos de gordos, ¿sí? Se llenan de enfermedades. Todo cae por su propio peso. Bueno, en este orden dice, de nuevo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. Recuerden que somos creados en la imagen de Dios. ¿Qué es ser criado? Que el Señor nos haya creado a su imagen. ¿Qué nos da a entender con eso? De que todos nosotros tenemos todas las virtudes que el Señor tiene. No es egoísta nuestro Señor. Él nos ha creado igual que Él. ¿Sí? Dirán ustedes, y en el pecado no. Es que el pecado es la ausencia de Él. Y si Él nos crea, ¿cómo va a crearnos ausente a Él? Pues no. Acuérdate que nosotros le decimos pecado o hacemos pecado cuando estás haciendo algo que está en contra de Dios. Algo que no es con Dios, eso es pecado. Algo que no está con Dios, eso es pecado. Por muy insignificante que sea. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos. Nos dice Pablo que ya todos somos iguales. Sí, todas las razas somos iguales. Que los árabes sí, son hijos de Dios, judíos son hijos de los hindúes también, los musulmanes también, católicos, cristianos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, bautistas. Todos somos hijos de Dios, testigos de Jehová, todos somos hijos de Dios. No hay excepción, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Esta palabra de Dios es para todos. Entonces hoy hemos aprendido algo muy importante. No tiene caso que estés desperdiciando tu vida en lo que lo has desperdiciado toda la vida. Ya ponte a hacer cosas para el Señor, revístete, deja ese viejo yo, como dice la Escritura. Conoce, ama y sirve a Dios. ¿Cuántos años tienes? No sé. Los que tengas. Hoy, haz de cuenta que es el último día. Y ya mañana no vas a despertar. Como le dijo insensato, esta noche vas a morir. Vivamos el día como el último día. Disfrutémoslo con el Señor. Con Él y en Él. Estemos con el Señor todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos. Este próximo domingo eso estamos celebrando. Hagamos a un lado las cosas mundanas y terrenales, aunque sean muy buenas y serviciales. Primero es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga.